Vamos a continuar con las clases. Ahora seguimos con la filosofía escolástica. Nos quedamos en la parte de la filosofía patrística. Entonces hoy es la segunda parte, la filosofía escolástica, que vamos a desarrollarlo. Escolástica. Eso de escolástica es, digamos, la nueva forma de educación que surge en la Europa medieval. Recuérdense que la educación no era accesible para todos, definitivamente era para las clases altas, los que tenían acceso, ¿verdad? Los demás siempre tenían que seguir en la ignorancia, por eso es de que vemos que se difunde de cierta manera la educación a través de los campesinos por medio de la religión. Cuando vimos el arte de Bizancio, que solo por medio de imágenes las personas asociaban las ideas con lo que les decían en la iglesia, entonces ya podían conocer un poco, pero solo de religión, ya no podían meterse a ningún otro tipo de conocimiento. Aquí el profesor de esa época era conocido también como escolástico, o sea, la enseñanza de la escuela. Ahí el escolástico era, se le llamaba así al maestro de artes liberales o al profesor de filosofía o teología, que también se le decía magister. Entonces, el alumno era pues el estudiante de la época. Eso de alumno o de alumus significa a, privación de, y lumus, conocimiento. Básicamente, si usted lo interpreta, el término etimológico sería como el ignorante, ¿verdad? Esa sería la definición del alumno. Por eso es incorrecto ocupar ese término. Las artes liberales se clasificaban en dos, en trivium, que era la gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, que era la aritmética, geometría, astronomía y música. Si ustedes pueden ver, estos eran las materias de estudio de los pitagóricos y de la escuela platónica, ¿verdad? Se conservaba ese conocimiento. Aquí algunos rasgos fundamentales. Durante la educación en la Edad Media, del periodo escolástico, la primera, investigación no autónoma. Recuerde que siempre había maestros de la ley, había un texto sagrado, había padres de la iglesia, entonces el conocimiento que ellos difundían y las doctrinas que ellos desarrollaban no podían contradecirse. Fundamentación en el recurso de autoridad, igual, ¿verdad? Los profetas, los dogmas, los rituales, las creencias, eso no se podía modificar. Vi la prohibición de formular nuevas doctrinas. Ellos entendían de que la historia es una continua recapitulación, no es una recreación. O sea, en una recreación no existe nada nuevo, ¿verdad? Porque al parecer ya todo está dado. De ahí las corrientes filosóficas se dividen en dos. Las que antes llamábamos idealismo y materialismo, hoy es realismo y nominalismo. Y aquí está la definición, ¿verdad? Realismo, corriente filosófica medieval que considera que los conceptos universales poseen existencia real y preceden a la existencia de las cosas singulares. Y el nominalismo es lo contrario. Corriente filosófica medieval que considera los conceptos generales solo nombres de los objetos singulares. Esto es la famosa disputa sobre los universales, si existen o no existen, digamos, los entes metafísicos. Y ahí viene un gran pleito, ¿verdad? Porque en el caso de la mayoría de la doctrina de la iglesia es retomada del platonismo. Entonces, en el caso de Platón hablaba del mundo de las ideas, de entes que existían en sí mismo, independiente de la parte material. Entonces, eso se justifica porque en el caso de Dios también, ¿verdad? Ellos lo entendían como un ente que es inmaterial y que vive en un mundo supraterrenal. Eh, bueno, en el caso de las personas que negaban la existencia de los universales, casi que literalmente negaban la existencia de Dios. Si se reduce todo el conocimiento a través de la experiencia y de lo material, entonces la idea de Dios no existe, porque no está en la experiencia. Entonces es una gran polémica. Aquí están los periodos o etapas. La etapa temprana del siglo IX al XIII. Y este está dominado por el neoplatonismo. Y los principales representantes son Juan Escoto Erígena, San Anselmo de Canterbury, Avicena,
Averroes y Maimónides, que estos son obviamente de influencia árabe, pero que su pensamiento es demasiado potente, ¿verdad? Ya que los árabes se habían metido a Europa a través de España, tenían conocimientos de medicina, de alquimia, de astronomía, de filosofía y todo ese tipo de conocimientos que eran realmente interesantes, no podían dejar de generar impacto en la sociedad europea. Eh, Tenemos aquí a Juan Escoto Erígenas. Este es de los primeros que menciona eh, la doctrina de la doble verdad, no por idea propia de él, sino que ya decíamos, los árabes tienen mucha incidencia en el pensamiento de Occidente. Entonces, en el caso de los árabes hablaban de que se puede llegar a la verdad por medio de la razón y también por medio del conocimiento. Entonces, por eso Juan Escoto Erígena habla de la doble verdad en donde se encuentra un conocimiento verdadero a través de la filosofía y uno a través de la religión. Por eso están las verdades de fe y las verdades de razón. Y aquí también le da un cierto toque interesante, ¿verdad? Porque dice que para comprender las escrituras se necesita el buen uso de la razón, no basta solo la fe. Ahí ya estaba generando problemas, ¿verdad? Porque en el caso de que cuando tuvo el control completamente de la iglesia, solo ellos tenían la verdad y el conocimiento último y no se podía refutar. Pero aquí ya se necesita el uso de la razón. Y también tiene esta idea, ¿verdad? Que el mundo es una representación imperfecta de Dios. Ahí habla sobre la jerarquía de los seres, que se va a comprender un poco mejor con Tomás de Aquino. Aquí ya lo vamos a mencionar. Luego está San Anselmo de Canterbury. Este era de la orden de los benedictos. Ya vamos a ver cuáles eran las principales órdenes. Este argumentaba primero la prueba ontológica de la existencia de Dios. ¿Cuál era el argumento de San Anselmo? Dice que si la existencia de la idea de Dios está en la mente del ser humano, entonces quiere decir de que existe en sí ese ser, ¿verdad? Recuérdense, como en el caso del mundo de las ideas de Platón, pues yo tengo unas ideas ahí como el de la belleza, el del amor, el de la libertad, el de la prudencia, pero no las puedo expresar, ¿verdad? Es igual con la relación de Dios. Dios, yo pues no lo conozco en la experiencia, por fe entiendo que existe y me es difícil expresarlo porque mi conocimiento humano, vamos a decir, no me permite comprenderlo, pero sí el principio de fe me da como la certeza de que sí existe, ¿verdad? Entonces, en el caso de Dios, de las atribuciones, que es perfecto, perdón, es inmanente y es inmutable, ¿verdad? Entonces ya decíamos cuando veíamos la teoría platónica de que en la realidad no existe nada con esas características. Entonces, ¿cómo yo tengo la idea de perfecto si no existe nada perfecto en la naturaleza? Quiere decir de que es una idea innata, o es decir, una idea con la que yo ya nací. Entonces, así es como nosotros ya tenemos la idea de Dios con nosotros cada vez que nacemos. Si ustedes ven, todas las culturas siempre han tenido la idea de una divinidad con distintos nombres, ¿verdad? Pero ya tienen esa sensación de que existe un ser superior. Entonces, a eso se refiere San Anselmo con la prueba ontológica de la existencia de Dios. Aquí también hace la diferencia, ¿verdad? En ese debate de los reales, de realistas y nominalistas. Recuérdense que si Dios es perfecto, inmanente e inmutable, eh, Él es la parte esencial, ¿verdad? El mundo que lo sustenta es la parte eh, no esencial o material, ¿verdad? Él se manifiesta a través de eso, a través de su creación. Entonces la verdad, para llegar a la verdad, es o radica en captar la esencia de las cosas o las ideas o a Dios que está inmerso en la naturaleza a través de el agua, el aire, la vida en general, ¿verdad? El ser humano tiene también, ¿verdad?, facultades intelectuales que le permiten crear ideas, calificarlas y hacerlas inteligibles. Esa es la forma de cómo más o menos nosotros interpretamos la naturaleza, la codificamos y la transmitimos
Pero eso es desde un punto de vista humano. Desde un punto de vista divino, Dios sigue siendo incomprensible. Ese es el argumento de San Anselmo de Canterbury. Por eso aquí, ¿verdad? Cuando habla él de la definición, en el latín, la palabra definición viene del término definire, que significa establecer límites o, o delimitar. Entonces nosotros delimitamos la naturaleza, ¿verdad? Los objetos, pero no podemos delimitar a Dios, por eso es que a Dios no lo podemos definir. Igual, ¿verdad? La idea de Dios no la obtuvimos por medio de la experiencia, por tanto ya nacimos con ella. Es una idea innata, la de Dios. Luego encontramos a Avicena, ¿verdad? Que eso es parte del Islam, de la cultura islámica, y cómo se expande su conocimiento a través de Europa. Entonces, entre los argumentos que él tiene, que aparte o sea, él no era cristiano, pero no quiere decir que no fuera religioso. Recuérdense de que ellos tenían sus propias divinidades, su propia religión. Entonces, argumentos aquí. Primero, niega la doctrina de la doble verdad. Según Avicena, solo existe la verdad por medio de la razón, solo por medio de ella podemos alcanzar la verdad. Lo demás digamos, eh, no fundamentable para la razón, sino que tiene que estar fundamentado para la fe. Entonces, la verdad es una opinión diferente. Eh, entonces, la fe y la religión por eso es que se dividen entre las categorías él encuentra. Intelecto agente, que es Dios, ¿verdad? O esto siguiendo también a Aristóteles. Recuérdense que ellos estudiaron mucho a Aristóteles. Entonces, el intelecto agente o Dios es el motor primero. El intelecto potente es el hombre, ¿verdad? El hombre tiene la capacidad de pensar, así como Aristóteles decía, de que por naturaleza es un ser racional. Entonces, lo que tiene que practicar es la racionalidad. De ahí las formas inteligibles son las ideas que se desprenden de Dios, ¿verdad? Entonces él tiene que captarlas. El intelecto práctico es el sentido común, por eso es que es común a todos los hombres. Y después el intelecto especulativo, que es la facultad divina exclusiva de los intelectuales. Esto es siguiendo también la teoría de la reencarnación, ahí tiene un poco de influencia eso, en donde las personas que son más inteligentes obviamente están más cerca de dejar de reencarnar y por tanto más cerca de la divinidad. ¿Cuál es la forma para alcanzar la felicidad según Avicena? La ciencia, ¿verdad? El conocimiento. El ser humano debe perfeccionarse a nivel intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre Avicena y Averroes? Que según Avicena, al morir el intelecto potencial o el ser humano se reúne con el intelecto agente, es decir, se reúne con Dios. En cambio, Averroes decía que al morir el intelecto potencial o el ser humano, termina su telos, es decir, que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Todo lo que yo descubro y abono a la humanidad, eso poco a poco se va perfeccionando, pero mi papel ahí llegó. Yo soy un ser mortal y no explica él qué fin tenemos, solo dice de que pues morimos. Luego está aquí, ¿verdad? Esto es importante también. Es un periodo un poco complicado para la iglesia, ¿verdad? Porque ya decíamos que el pensamiento árabe es demasiado potente, no es posible contradecirlo, refutarlo a través de la razón, entonces tienen que hacerlo a través de la fe o tienen que manipularlo. Entonces ahí viene la Escuela de Traductores de Toledo, que es fundada por León IV, Alfonso IV de León, perdón, en 1085 de nuestra era, con ayuda del Cid, que es el que conquista Toledo, ¿verdad? El califato de Toledo, ¿verdad? Cuando ya estaban perdiendo su dominio sobre España, los árabes. Este Cid es el famoso del libro que ustedes leyeron, del Cantar del Mío Cid, ¿verdad? Entre estos dos fundan, perdón, la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, trabajos de Abelardo de Bat, que traduce la aritmética del persa. De ahí viene, por cierto, el autor se llama Al-Alwarizmi, de ahí viene el término algoritmo. También Roberto de Chester, que traduce el Corán, textos de alquimia y algunas obras de Aristóteles, del árabe al latín. Después, Raimundo de Sauvetat,
que organiza la Escuela de Traductores de Toledo, ¿verdad? Se encarga de la traducción de más o menos 92 obras completas. Entonces ahí se rescata la gran riqueza de la cultura árabe y se adapta al cristianismo. Básicamente se secuestra el pensamiento, ¿verdad? Porque recuérdese de que ya era difícil, porque eh, la traducción venía del griego al árabe y del árabe pasaba al latín. Entonces ahí se traduce, por ejemplo, obras como la Metafísica de Avicena, o sea, el documento era de Aristóteles, pero ya traducido por Avicena, la filosofía de Algazel sobre las ciencias de Alfarabi, el canon de la medicina, que ya decíamos que gracias a este fue que los europeos conocieron sobre anatomía, la medida del círculo de Arquímedes, los libros de los elementos de Euclides y las obras completas de Galeno, Hipócrates y Raci, el Iluminado. Así es como básicamente se engendra una cantidad de conocimiento fuerte en Europa. Después viene el periodo clásico, que es en el siglo XIV y XV, dominado por el aristotelismo cristiano. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto de aristotelismo cristiano. Representantes son Alberto Magno y Tomás de Aquino. Obviamente que existían más, pero estos son los máximos representantes. En el caso de Alberto Magno, habla de el entendimiento por la razón, de ese se encarga la filosofía, el entendimiento por la fe, del que se encarga la teología, eh, la ratio o la razón superior, que se encarga de estudiar la filosofía, vamos a decir, perdón, la teología, y la ratio inferior, que es la que se encarga de captar lo propio de la razón. Recuérdense que ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Entonces, obviamente que no le podían dar preponderancia a la filosofía sobre la teología. Bueno, incluso es una frase de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? De que la filosofía es sierva de la teología, pero obviamente de que eso es en el contexto del dominio de la iglesia. Entonces aquí él defendía la doctrina de la doble verdad, pero le da prioridad a la razón. De aquí ya venían más problemas, ¿verdad? Más problemas porque realmente había mucho conocimiento traído por los árabes y por los antiguos que refutaban mucho el pensamiento cristiano. Luego tenemos a Tomás de Aquino. Estas son las categorías importantes, vamos a decir, ¿verdad? Aquí habla sobre los conceptos universales. Dice de que son abstracciones mentales, los conceptos universales no poseen realidad en sí. Aquí, si ustedes se recuerdan del mundo aristotélico y también, si quieren decirlo, el mundo platónico, es una adaptación donde el demiurgo, el motor primero, es cambiado por Dios y ese se encarga de producir todo el movimiento y el desarrollo de los seres. Por eso es de que esa idea de que no se cae una hoja, ¿verdad? Nadie nace ni muere si Dios no lo permita. Y como hablaba de la superioridad o los grados de perfección de los seres, existen otros seres que son menos perfectos, son los seres particulares. Entre esos el ser humano, que puede conocer simplemente los modos del ser, y eso es por medio de la razón, por medio de la investigación. Entonces, eh, aquí están estas categorías. Está el ente, que es todo lo que existe, es decir, lo que está compuesto por materia y forma. Luego está los conceptos universales, que son abstracciones, que es a un nivel lógico conceptual, y la realidad, que es un elemento extramental, o sea, que está afuera de la mente, son los seres particulares. En esos tres ámbitos se mueve a nivel epistemológico el ser humano. En la doctrina política, esto es cómo se debe organizar la sociedad según Tomás de Aquino, ¿verdad? Existen leyes, vamos a decir, que gobiernan todo. Primero está la ley divina, que es la verdad revelada. Luego la ley eterna, que es el orden racional del mundo impuesto por Dios, que esto va a ser importante. Existe un orden en el mundo que lo pone Dios y ese ya no se puede cambiar. Luego está la ley natural, las leyes de la naturaleza y está las leyes humanas
que son consuetudinarias o digamos de común acuerdo. La ius, en caso de la justicia, es el gentium o la justicia para las personas y o el derecho natural, que se llama incluso entre los romanos, y la ius civil, el derecho positivo, escrito, ¿verdad? El que está en las constituciones, en los códigos. Aquí Tomás de Aquino, miren cómo se hace la adaptación del mundo aristotélico. ¿Se acuerdan de que aquí hablamos del mundo supralunar y sublunar? Y hablamos de un motor primero. Entonces ya decíamos, ¿verdad? Las verdades de fe están en el mundo supralunar, el que está más allá, ¿verdad? De la luna, en ese mundo perfecto. Y las verdades de razón son las que están en el mundo sublunar o en la tierra, es decir, todo lo que por medio de la razón podemos acceder. A lo que está más allá de la razón no podemos acceder. Por eso es de que lo supralunar es la parte ininteligible y que solo puede ser comprendida por medio de la fe. Y lo sublunar es la parte inteligible que puede ser comprendida por la razón. Luego está, vamos a ver lo que es la estructura social feudal. Bueno, ya decíamos que para esa época estaba bastante convulsionado, ¿verdad? Se parte el imperio entre Oriente y Occidente, estaban las guerras por las rutas comerciales. Entonces ahí vienen, pues, las organizaciones sociales a tratar de facilitar esos pasos por esas rutas tan peligrosas, ¿verdad? Que estaban en constante guerra. Surgen las rutas comerciales en donde se empiezan a crear puentes, caminos, puertos, canales. Esto para facilitar el comercio, el transporte terrestre por medio de animales, caballos y luego por el buey. Para pasar por todo ese montón de provincias había que siempre pagar un peaje, ¿verdad? En cada feudo. Ya decíamos, pues habían, por ejemplo, el peaje por el portazo, que era por entrar, por salir a comerciar. eh, Se cobraba incluso por la cantidad de polvo que hacía una rueda de la carreta donde yo pasaba. En el caso de las vías fluviales también habían barcos que entraban por el río hasta las ciudades. ¿Qué es lo que hacían los señores feudales con tal de cobrar impuestos? Hacían naufragar los barcos y toda la mercadería que cayera a la orilla del río era propiedad de ellos, ¿verdad? Eh, entonces, eso es una actividad bastante común en la Edad Media, por eso es que surgen los mercados locales y las ferias, ¿verdad? Y habían comerciantes que andaban de ciudad en ciudad ofreciendo sus productos, hasta que poco a poco se comienzan a establecer, ¿verdad? En el siglo XIII, perdón, las monedas, digamos, aceptadas a nivel de toda Europa eran el florín y los ducados de Venecia. Durante el tiempo de las cruzadas había asalto constante a comerciantes, entonces era bien difícil, por eso es de que inician las cruzadas, ¿verdad? Para tratar de cuidar las rutas comerciales de ladrones, solo que eso también incluía un impuesto. De ahí es que surgen los burgos también. De ahí viene ese término de burgueses, ¿verdad? O del sistema burgués. Aquí estamos hablando del nacimiento del capitalismo, si ustedes quieren decirlo, de los orígenes. Entonces surgen los mercaderes urbanos y las redes comerciales, en donde pues los burgos tenían autonomía del feudo. ¿Cómo era esto? Resulta de que si usted era campesino o era artesano o era alguien que estaba bajo el poder del rey, entonces usted estaba bajo su dominio, ¿verdad? Tenía que trabajar para él, rendirle tributo, someter sus leyes abusivas. Había gente que no estaba de acuerdo con eso, entonces lo que hacía es que se volvía comerciante y andaba por ciudad en ciudad ofreciendo sus productos y ahí poco a poco se va haciendo dinero, ¿verdad? Usted recuerda que el comerciante siempre tiene dinero. Entonces surgen las formas de gobierno que se llama el patriarcado urbano. Comienzan las urbes, ¿verdad? Las primeras ciudades. Entonces en esas primeras ciudades comienzan a especializar artesanos, tejedores, toneleros, panaderos, carpinteros, zapateros, hilanderos. Comienzan a ciudad pequeñas unidades económicas
autárquicas o independientes, ¿verdad? Ya no necesitaban del señor feudal, solo que había comercial entre ellos mismos. De ahí surgen los gremios de trabajadores en el siglo XII, ¿verdad? Se organizan según las calles, ¿verdad? Según la especialidad, establecían reglas del oficio y el control, número de trabajadores, calidad del producto, el precio, ¿verdad? Y para que no hubiera una competencia deslegal. Había tres tipos de de obreros, vamos a decir. El maestro, que era el dueño del taller, que poseía las herramientas y compraba la materia prima. Estaban los oficiales, que eran expertos en el oficio, encargados de producir a cambio de un salario bajo. Y estaba el aprendiz, que era un joven principiante que trabajaba por comida y lugar donde dormir. Entonces toda la gente que venía huyendo del señor feudal para la ciudad siempre tenía que pasar por estos grados, ¿verdad? Tenía que ser aprendiz, trabajar solo para comer y donde dormir. Y poco a poco iba ascendiendo con el tiempo. Durante esa época empiezan a surgir, ya decíamos, centros culturales. Como cada ciudad necesitaba básicamente crear sus propias condiciones, tenía que tener, pues, recuérdense que la iglesia tenía mucho poder, entonces, y a nivel ideológico, usted puede huir del señor feudal, pero no puede huir de su fe. Entonces la gente seguía siendo religiosa. Entonces, para complacer esa necesidad de la población, se hacían iglesias, por ejemplo, ahí. Entonces, y también ahí, obviamente, de que ya que había gente que era comerciante, que estaba desligada del proceso productivo, eh, pues bueno, entonces empieza a estudiar también, de ahí vienen las escuelas monacales, ¿verdad? Bueno, esto sería más para el feudalismo, digamos, para el feudo, ¿verdad? Ahí se educaban los monarcas, ¿verdad? Por eso eran perdón, aquí eran los monasterios. Habían lugares donde se formaban los religiosos, ahí eran escuelas monacales, es decir, instituciones educativas exclusivas para los que se iban a ser religiosos. Después estaban las escuelas palatinas, que eran la escuela que estaba en el palacio, donde solo se educaban los nobles y los reyes. Y cuando llega el Imperio Carolingio, empiezan a surgir las catedrales como universidades. Por eso es de que ahí viene el término cátedra, ¿verdad? Usted llega a la clase y dice, tengo tal cátedra. Y me ve a mí y dice, él es el catedrático. De ahí vienen esos términos, pero obviamente eso durante esa época hoy ya no tiene sentido. Y esto decíamos, no es idea de los europeos, sino que ya tiene la influencia eh, de los árabes que ocupaban la mezquita como centros religiosos. De ahí vienen las principales órdenes religiosas que se encargaron de educar a la población. Los cluniacenses, que defendían la autoridad del Papa, practicaban el arte románico. Los cistercienses, que defendían la austeridad y la disciplina, que fomentan el arte gótico. Y las órdenes mendicantes, que eran los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos defendían la pobreza de Cristo, ¿verdad? Y los dominicos se encargaban de luchar contra las herejías. Eran como el brazo armado de la iglesia. Eso de Dominus Canes significa los perros de Dios. Estos son los antecedentes, los antecesores del Tribunal del Santo Oficio. De aquí. Para que conozcamos esto, en el caso de la arquitectura o el arte románico, aquí tenemos cómo era la iglesia, ¿verdad? Con una planta de cruz, muros muy fuertes, ¿verdad? Grandes torres. Entre las artes estaban la bóveda de cañón con cúpula, los capiteles de diferentes formas. En la pintura estaba el fresco y las miniaturas. En el arte gótico estaban aquí, como pueden ver, siempre la planta en forma de cruz, pero eran las paredes más delgadas, más altas, puntiagudas. De ahí vamos a poner unos ejemplos ahí. eh, Numerosas ventanas con vitrales, ¿verdad? Vitrales de colores que le daban una sensación muy, muy estética a la iglesia, que antes no la tenía, ¿verdad? Antes era demasiado austera. Los adornos, ¿verdad? Las agujas en las torres, los capiteles, las gárgolas, que esto sí es una cosa bien curiosa, fíjense. Si ustedes pueden buscar por su cuenta y buscan las gárgolas, esas servían como drenajes en las iglesias, pero
Las gárgolas son literalmente demonios, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que habían demonios en la iglesia? Incluso aquí, si ustedes ven en la parte derecha, están unos altos relieves y las caras de estas personas que están acá son mero demoníacas, ¿verdad? Es una parte que hay que investigar un poco más de la historia. Aquí algunos ejemplos de las catedrales, ¿verdad? De románico y gótico. Está la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, a mano izquierda, y la de Santa María de Fiori. Eso para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Estas las catedrales, ya que no había ayuntamiento, ahí es donde se reunían los gremios, se reunían los religiosos, se reunían para los procesos políticos, ¿verdad? Tenía una gran influencia las iglesias, por eso es que tenían que ser imponentes, ¿verdad? Un montón de iglesias hermosas, por eso que existen en Europa. También tenemos aquí, ¿verdad? Santiago de Compostela, Nuestra Señora de París, que esta fue la que, por cierto, agarró fuego, ¿verdad? La famosa Notre Dame, es esta de la mano derecha, Nuestra Señora de París, por eso Nuestra Señora de Notre Dame. Vaya, de aquí tenemos la Catedral de Colonia a mano derecha, a mano izquierda, perdón, a mano derecha está la Catedral de Milán. Como les digo, son símbolos, eran símbolos de los burgos en esa época. Cada burgo eh, tenía ese estatus, ¿verdad? Tenía ese símbolo y tenía como una separación, una fragmentación de la iglesia. Ya la gente no tenía que peregrinar a Roma porque tenía su propia catedral. Por eso es que usted ve que en Europa, donde había un feudo, afuera se establecían los burgos, porque ellas eran los que llegaban a negociar ahí. Por eso es de que encuentra un montón de ciudades que antes eran burgos, como Johannesburgo, San Petersburgo, Estrasburgo. Esos eran las primeras ciudades, vamos a decir, que se liberan del feudo. De aquí hay una renovación de la cultura, ¿verdad? Por cuestiones externas, vamos a decir, a lo que planeaba la iglesia y que planeaba cualquiera. Por ejemplo, tenemos la peste negra, ¿verdad? Que fue en el año 1348 a 1490 y hubo un aproximado de 25 millones de muertos durante esa época, ¿verdad? ¿Y por qué era que se moría la gente, verdad? Pues bueno, estaba la leptospirosis, estaba la peste bubónica y todas esas enfermedades que los daba la rata. ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas enfermedades en Europa? Recuérdese de que Europa era muy religiosa en esa época, entonces eh, para los sacerdotes y para las órdenes esas, como los dominicos, que trataban de defender la ideología de la iglesia, los gatos eran, el gato negro y el gallo negro eran una ejemplificación, vamos a decir, o reencarnación del diablo. Entonces lo que hacen fue exterminar a todos los gatos. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando empiezan a matar a todos los gatos en Europa, comienza la plaga de rata. Entonces la rata eh, crea o transmite la leptospirosis, por eso es que la gente se enfermaba, ¿verdad? Aparte también había una plaga de cólera que era por falta de higiene, ¿verdad? Eso el europeo era bastante sucio, él no se bañaba muy seguido, apestaba. Por ejemplo, de ahí aquella frase de don Juan Tenorio, ¿verdad? De que estaba diciendo que estaba cantándole a la novia por medio del balcón, hacia el balcón y la muchacha, si le gustaba el cortejo, entonces salía y si no le gustaba, le tiraba los orines. Pero esa es una práctica común en Europa de esa época. La gente, y bueno, incluso la frase que dicen los mexicanos todavía, eso de aguas, aguas, cada vez que viene algo peligroso, era una práctica que se tenía en Europa, de que la gente desde la ventana solo gritaba aguas, aguas y tiraba los orines por la ventana, ¿verdad? Entonces usted tenía que quitarse para que no lo bañaran. Ahí la gente defecaba, ¿verdad? En la calle, orinaba en la calle. Entonces, por eso se enfermaron, ¿verdad? También lo decíamos, la leptospirosis por la plaga de roedores.
De aquí surge una expresión estética que es el pesimismo, ¿verdad? Que ante lo efímero de la vida, entonces la gente comenzó a vivir al límite, ¿verdad? ¿De qué servía sacrificarse tanto, forzarse tanto, si al final la vida se terminaba de un día para otro? Esto seguramente va a ser tendencia ya cuando nosotros terminemos la cuarentena, ¿verdad? Donde ya nos dimos cuenta de que pues podemos de la nada dejar de estar en este mundo, entonces puede ser una nueva oportunidad para reinventarnos. Estaban también las danzas, ¿verdad? Iconografía macabra, la negación de los dogmas, el deseo de llevar una vida plena, ¿verdad? Y entonces se sale del control de la iglesia todos los años de dominación que había tenido sobre la población. Obviamente que tampoco iba a dejar que se perdiera así de simple. Entonces empieza, pues bueno, la Santa Inquisición, ¿verdad? Ya vamos a ver eso más adelante, eh, a doblegar a la gente que estaba en contra de su ideología. Ellos también tenían que convertir su símbolo, ¿verdad? Así como cada iglesia, cada feudo, perdón, cada burgo tenía su símbolo, que era su iglesia. Definitivamente en Roma tenía que haber un símbolo también, ¿verdad? Entonces se manda a construir la catedral, ¿verdad? Y la plaza de San Pedro. Entonces ahí es donde surgen unos elementos para la reforma, que es que la gente tenía que pagar las indulgencias, que era un documento firmado por el Papa en donde permitía sacar del infierno a una persona que ya estaba muerta o usted mismo podía ganarse el cielo, ¿verdad? Con tener ese documento, porque necesitaban recoger fondos para construir esta enorme iglesia que hasta la fecha prevalece, ¿verdad? Entonces ahí había una lucha entre el poder civil de los burgos que estaban saliendo y el Papa, ¿verdad? Y también había una división interna de la iglesia, ¿verdad? Que decíamos entre los católicos ortodoxos romanos, la iglesia oriental, ¿verdad? Y ahora con la reforma que también venía. Había una lucha también contra las herejías, ¿verdad? Los principales fueron los cátaros, que ya lo vamos a ver, y las cruzadas, ¿verdad? Que obviamente que se necesitaba mantener las rutas comerciales hacia Medio Oriente, entonces había que hacer guerra, pero pues eso tenía un costo grande también. Etapa tardía. Ahí encontramos a Roger Bacon entre los máximos representantes, ¿verdad? Eh, él censura la autoridad dominante, ¿verdad? Él básicamente decía de que el ser humano tiene que ser libre de pensar. Dice de que hay que negar las costumbres enraizadas. No es que vamos a hacer solo lo que nos dicen nuestros antecesores, sino que hay que descubrir el mundo. Hay que votar los prejuicios producto de la ignorancia, ¿verdad? Que decíamos, esas son las famosas falacias ad ignorantiam, o que solo por el hecho de yo no poder probar algo no quiere decir de que lo contrario sea correcto. Las fuentes del saber son tres: el experimento, el razonamiento lógico y la autoridad superior, que es la iglesia, ¿verdad? Bueno, la teología, perdón, ahí no la iglesia, sino la teología, una interpretación personal, que esos son, ya decíamos, los inicios de la reforma y son con el experimento el inicio del método científico, ¿verdad? Del descubrimiento del método científico. Otro también representante es Guillermo de Ockham. Miren, a nivel de epistemología, decía que los seres particulares son los que producen el conocimiento, es decir, la naturaleza y los objetos materiales, eso es lo que conocemos. De seres inmateriales no conocemos nada, entonces niega los universales. Los conceptos universales solo existen en la mente del sujeto, o sea, son ideas que nosotros captamos, pero a partir de los objetos, son las abstracciones, ¿verdad? Diferenciar lo esencial de lo accidental, pero no es que existan de forma autónoma esos conceptos universales, sino que son figuraciones o imaginaciones de la mente. Luego, solo existen dos tipos de saberes: aprendidos o intuitivos, que es el conocimiento de lo particular, y los abstractos o de lo general, que es las ideas, ¿verdad? Que yo saco, la parte esencial que obtengo de los objetos. Otro de los argumentos de Ockham: clasificación de las ciencias, reales y racionales. Las reales consideran los objetos en su relación con los objetos, y los racionales
relación de conceptos entre sí, como en el caso de las matemáticas, ¿verdad? Usted puede sacar fórmulas y puede llegar a un conocimiento sin necesidad de tener objetos tangibles. Y en el caso de relación de los conceptos con los objetos es el experimento. Polémica contra la iglesia, vamos a ver ahí. Primero, defendía la pobreza de Cristo. Esto fue un gran pleito bien grande en donde los franciscanos argumentaban de que Cristo fue pobre, ¿verdad? Que él siempre estuvo con los pobres, pero los albígenes, perdón, los benedictos, sí, los dominicos, perdón, los dominicos decían de que una cosa había que entender y hacer la separación de que una cosa era Cristo y una cosa era la iglesia. Entonces la polémica no debía ser si Cristo era o no era pobre, sino que si la iglesia debía o no debía ser pobre. Obviamente que los dominicos decían que la iglesia tenía que pues recibir fondos, ¿verdad? Y argumentaban de que cuando Cristo anduvo en el desierto, tenía a su discípulo Judas y pues él se encargaba de recoger la ofrenda. Niega también que el Papa sea el vicario de Cristo. Recuérdense de que según la tradición eh, se dice, ¿verdad? Que Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? De cierto te digo que tú eres Pedro y te entregaré las llaves del reino del cielo. No es exactamente así la cita bíblica, pero parafraseando, ¿verdad? Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro. Por eso se dice que Pedro fue el primer papa. Entonces de ahí viene una línea de sucesores. Entonces el papa se entendía como el representante de Cristo en la tierra y él dice que eso es falso, ¿verdad? Que Cristo no necesita representante, ¿verdad? Que el Papa es un hombre común que puede caer en herejías y que su concilio también puede equivocarse. Entonces no hay que confiar en esa autoridad. La doctrina de los cátaros, ¿verdad? Que esos son los más radicales. Aquí tenían un poco de influencia de Medio Oriente. Por ejemplo, el mundo es producto de un dualismo. El bien que creó los espíritus y el mal que creó los cuerpos. Negaban la unidad de Cristo también, ¿verdad? Para él, Cristo no había reencarnado nunca. Perdón, Dios no había reencarnado nunca en Cristo. Cristo, pues, no sé, ¿verdad? Era una especie de sabio o algo por el estilo, pero no era Dios. También negaban la transustanciación de Cristo y la resurrección de la carne. Acuérdese que en eso de la Santa Cena se supone de que eh, el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es su sangre. Entonces, para ellos eso es totalmente aberrante, ¿verdad? Y también la resurrección de la carne es contrario a la razón. O sea, nosotros morimos y ya no resucitamos. Entonces, en el caso de Cristo se habla de que Él resucitó de la muerte, pero eso es ilógico. Ya vamos a ver por qué. Primero, despreciaban los honores, la riqueza y el poder, porque esto es desde un punto de vista material, pero recuérdese de que el ser humano está casi que esclavo en el cuerpo. Entonces, aquí para qué va a alimentar lo que su cárcel no tiene sentido, ¿verdad? Por eso permitían el suicidio, porque cuando la gente se suicidaba, entonces se libraba de esta condición inferior y pecaminosa del cuerpo. Negaban también el matrimonio porque eso de tener hijos es prácticamente perpetuar la infidelidad de otros seres. Otros seres están en un mundo supraterreno, inmaterial, y cuando encarnan vienen a este mundo lleno de maldad, ¿verdad? Lleno de odio, de pecado. Entonces es malo, ¿verdad? Eh, Se encargó de ellos Federico Barbarroja, ¿verdad? Que es el encargado de desterrarlos, les confisca sus bienes y los inhabilita para ejercer cargos públicos. Entonces, después de esa experiencia, por eso es que inicia la Inquisición a perseguir un montón de gente y acusarla de hereje, ¿verdad? Porque al que era acusado de hereje se le quitaban las riquezas y se le quitaban las tierras. Entonces, así es como obtiene mucha riqueza la iglesia en esa época. Solo con que usted lo acusara ante la Inquisición a alguien, usted ya era sometido al tribunal y pues bueno, la Inquisición se encargaba de matarlo, ¿verdad? Ahí no había juicio. Aquí incluso están algunos de los tipos, métodos de tortura que tenía la Inquisición, ¿verdad? Que ustedes los buscaron. eh,
Pues bueno, era una práctica totalmente terrible, ¿verdad? En donde, vaya, por ejemplo, en el cuadro segundo de la parte de arriba, el- tenemos primero una mujer que está como en un columpio, ¿verdad? Que la sumergen, es la simulación del ahogamiento, ¿verdad? Y luego está la sierra, ¿verdad? Que este era el que se ocupaba en contra de los cátaros, porque eran los más peligrosos, según entendía la iglesia, en donde ponían al individuo boca abajo, atado, ¿verdad? Por lazos y lo aserraban por la mitad. Entonces, esto era un tipo de tortura, pero exageradamente cruel, porque recuérdese que como el individuo estaba boca abajo, entonces podía mantener sangre y oxígeno en el cerebro, entonces se alargaba la pena. Incluso según documentaciones, por ejemplo, de Bernardo Gui o de Tomás de Torquemada, se supone que había gente que la empezaban a cerrar, la sierra llegaba hasta el ombligo y aún no morían, ¿verdad? Seguían sufriendo. Eran unas prácticas terribles de que tuvo la iglesia realmente. Luego tenemos las cruzadas, ¿verdad? Que era la recuperación de Tierra Santa, detener la influencia de los árabes que ya se habían metido hasta Europa y recuperar el control comercial de las rutas comerciales. Eh, de esa época es propiamente donde surge el mercantilismo. Ya vamos a ver en la siguiente clase sobre eso el mercantilismo y gente también de su grupo de clase que lo investigó y lo explicó. Y aquí yo voy a dar una pequeña reseña. En esa época surgen las compañías comerciales que con actividad en la banca, la industria y el comercio. Recuérdense que aquí, regresando a la diapositiva, como aquí donde está la parte como moradita, ¿verdad? Que es la parte de Siria, Damasco y todo eso, ahí del puente hacia Medio Oriente. Pero como recuérdense de que cae Constantinopla, la toman los árabes, entonces Europa queda exiliada, ¿verdad? Queda aislada, no tiene acceso a todas esas rutas comerciales hacia China, hacia la India, queda desabastecida, ¿verdad? Entonces, obviamente que aumentan el precio de sus mercancías, de sus mercaderías ahí, ¿verdad? Eran artículos de lujo y ya siendo escasos, entonces eso se volvió una cuestión terrible que provocó la inflación de esos productos. Entonces, como no había paso de ese lado, se tiran hacia el mar, ¿verdad? Aquí no crea eso usted de que no conocían de que ya existía tierra en este mundo, lo que pasa que no habían condiciones materiales para dejar libre ese o para apoderarse de este parte del mundo, vamos a decir. Aquí en este estrecho estaban las famosas colonias de Hércules que dejan los romanos. Había una frase en latín que se escribe, o bueno, se pronuncia, non terram plus ultra. Repito, non terra plus ultra, y que se traduce de aquí para allá no existe tierra. Entonces, digamos, a nivel mental se cerraba esta frontera. De esa época es cuando surgen los mitos de que el mundo pues tenía límite, ¿verdad? Y que te podías caer en el borde del mundo, o los monstruos marinos, o las sirenas, ¿verdad? Entonces, los navegantes no se arriesgaban. Pero ya cuando estaban las condiciones, entonces vinieron para acá y ya que estaba surgiendo el comercio internacional, cambian las rutas. Y ya que aquí había oro y había cantidad enorme de tierra y de riquezas y había fuerza de trabajo, entonces eso es lo que permite que se consolide el capitalismo. Entonces, ya decíamos, surgen las compañías comerciales como la compañía inglesa de las Indias Orientales o la holandesa también, ¿verdad? Y que se encargaban de viajar por todo el mundo y traer una cantidad enorme de productos, materias primas, mano de obra y todo eso, ¿verdad? Ellos, los holandeses, que muchas veces los admiramos, ellos son los primeros que inician la trata de esclavos. Así que no es tan bonita la herencia que nos deja Europa, ¿verdad? Están también la explotación del feudo, ¿verdad? Tras la peste había, recuérdese, escasez de fuerza de trabajo. Entonces, de esa gente que quedó viva, tenía que producir el doble, ¿verdad? Ya que no había nadie quien le ayudara. Los patriarcas urbanos se dedican al comercio internacional, de ahí surgen los burgos, ¿verdad? Con su esplendor
y surgen los estados nacionales, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Con la caída de Constantinopla, decíamos, en 1453. Entonces surgen esas nuevas rutas comerciales que provocan la invasión de América. No hay tal cosa del descubrimiento, sino que invasión. Pero esto es para dejar algunas ideas, ¿verdad? Lo demás del mercantilismo lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, bueno, gracias.